Ya, entonces, en la clase pasada habíamos visto la ecuación bueno, la ecuación de conservación de masa, que es esta de aquí, la que dice que se conserva la masa, pero cambia el volumen y la densidad. Esa era una ecuación. Después vimos la ecuación constitutiva, la cual liga los esfuerzos con la deformación viscosa en este caso, la cual se escribía de la forma siguiente. Bueno, en términos del esfuerzo diatórico, era el esfuerzo diatórico igual dos veces la viscosidad dinámica por la tasa de deformación. O en forma no diatórica, es decir, el esfuerzo total, se podía escribir como el esfuerzo total es igual a menos P por el delta Kronecker, y este término incluía la fuerza diatórica, esfuerzo diatórico, es decir, esta ecuación que está acá, esta. Esta es la ecuación 11. Es la ecuación constitutiva, menos P por la matriz de identidad, dos veces la viscosidad por la tasa de deformación, o en forma diatórica se va a la parte isotrópica, que es la presión. Entonces, un caso particular también de la ecuación de conservación de masa era cuando la densidad no cambiaba mucho. Hablábamos de un flujo laminar, o sea, de un flujo, perdón, de la ecuación de continuidad de esta ecuación, y eso ocurría cuando el flujo era o el fluido era incompresible, es decir, se comportaba como un líquido que no se podía comprimir o extender, y se cumplía la ecuación de continuidad, y eso ocurría cuando la densidad no cambia mucho dentro de un gran rango de presión. Entonces tenemos la ecuación de constitutiva, de continuidad, que es la conservación de masa, que viene de la conservación de masa, y la ecuación de movimiento. Aquí tenemos la aceleración, las fuerzas de volumen y los esfuerzos o los gradientes de esfuerzo, que son fuerzas, ¿ya? No tiene unidades de fuerza por unidad de largo. Entonces juntamos estas tres ecuaciones, faltaba una, bueno, no, con esas tres ecuaciones eh, derivamos la ecuación de Stokes o Navier-Stokes, y encontramos una expresión de esta forma, en que tenemos la aceleración, las fuerzas de volumen, el gradiente de presión y el laplaciano de la velocidad, o el término de difusión cinemático, que es el laplaciano de B por la viscosidad dinámica dividido por la densidad, que al final eso es eta dividido por rho, es nu, la viscosidad cinemática. ¿Ya? Es la ecuación de Navier-Stokes, y nosotros hicimos un análisis de sensibilidad y concluimos que cuando, cuando el número de Reynolds, que representa la fuerza de inercia dividido por la fuerza viscosa, era pequeño, entonces eh, se podía ignorar el término que acompaña a la aceleración, es decir, este, y se convierte en la ecuación de Stokes, de esta forma más simplificada. Y esto es válido para un flujo laminar y un flujo laminar significa continuo, ¿cierto? Suave,
sin perturbaciones, sin vórtices, sin remolinos, que sería un flujo turbulento. Ya esto ocurre para los números Reynolds que son grandes. Em, Recordar que el número Reynolds corresponde a la densidad promedio del sistema, la velocidad promedio del sistema, era algo característico dividido por la densidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí un aire, la densidad va a ser baja y, perdón, la velocidad va a ser muy alta, el largo va a ser grande también, y el número reino va a empezar a crecer, ¿ya? A pesar de que la densidad es baja, pero el volumen, la velocidad es muy alta, el largo es muy grande y la densidad es muy baja, entonces el número reino va a empezar a crecer y eso ocurre para el aire que produce, que es turbulento, que produce un remolino, produce trompas, ¿cierto? Y eso sería el caso turbulento, que el caso de ciencia atmosférica. En el caso de tierra sólida, generalmente los fluidos son laminares y, y eso se debe a la gran viscosidad que hace que el número reino sea pequeño, excepto los casos de agua subterránea, en el cual ahí hay que separar en dos dominios, uno turbulento y uno laminar. Pero los flujos magmáticos o los flujos del manto son bastante laminares y el número reino es muy pequeño. Entonces, la fuerza de la ecuación se convierte en la ecuación de Stokes, que es más fácil de trabajar. Hicimos un ejemplo, flujos canónicos, vimos el flujo de Couette y el flujo de Poiseuille. Flujo Couette era un flujo lineal, de esta forma, y hicimos el flujo parabólico de Poiseuille, que tenía un gradiente de presión, presión uno o presión 2 que crece hacia la derecha, y la velocidad quedó determinada de esta forma, que es un flujo parabólico. Y hicimos lo mismo, pero en tres dimensiones para un flujo eh, cilíndrico, tipo cañería, en el cual la presión disminuye hacia arriba y la solución final nos dio un, un flujo parabólico de esta forma, a cuadrado menos r cuadrado, que vale cero, la velocidad es cero en las paredes del cilindro y es máxima en el centro del cilindro. Recordar que dp es negativo porque va de mayor presión a menor presión, entonces todo esto es positivo. Hicimos esos dos ejemplos y calculamos el coeficiente de fricción, que es una medida o un factor adimensional que es la fracción entre el gradiente de presión vertical dividido por el gradiente de presión hidrodinámico, y concluimos que para un flujo laminar, o sea, con número Reynolds pequeño, se cumple que el factor de fricción es 64 veces dividido por RE. Entonces se tiene una relación lineal en la escala logarítmica para el régimen laminar. Pero una vez que pasamos un régimen, o sea, un número Reynolds supera los 1000 o 2000, empieza la parte turbulenta y ahí no se cumple esta relación, se cumple esta otra. ¿Ya? Eso es para flujos de cañería, que generalmente son para cañerías de agua, agua fría, agua caliente, o, o cualquier fluido que vaya por dentro. ¿Ya? Entonces es importante saber cuánto es el número de Reynolds. ¿Alguna pregunta hasta acá? De por acá no tenemos ninguna. Gracias, profe. Gracias. ¿Cuántos alumnos hay ahí? ¿Uno solo? Aquí estamos tres personas en la sala, viendo Ah, la ya. clase. Ya, qué bueno.
Eh, entonces, quedó pendiente este problema, que es el cuello volcánico de un volcán. Entonces, se puede modelar como, a primer orden, con un cilindro de diámetro 2A, y la densidad del edificio volcánico es Rho sub B, y la del magma Rho sub L de líquido, ¿ya? Entonces, bueno, aquí dice, ¿cuánto es la cantidad de flujo a causa de la diferencia de presión? Bueno, en realidad, aquí podemos, como esto es un cilindro, podemos ocupar el resultado del flujo de Poisson, ¿cierto? Que es este de aquí. ¿Dónde está? Ahí está el flujo, la velocidad vertical del radio A. Y sabemos que sin laminar se cumple esta relación F igual 64 dividido por RE. Bien, entonces aquí, primera pregunta, ¿cuánto vale el flujo en este caso? El flujo laminar. Bueno, el flujo laminar nosotros lo hicimos, el Q, en este sentido nos referimos al flujo volumétrico. Entonces ustedes saben que el flujo volumétrico es el volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos una integral de velocidad por una integral de área, ¿cierto? Esto tiene unidades de metros sobre segundo, y por área sería metros cúbicos por segundo. Entonces es la integral de superficie, o sea, por la sección transversal, y tenemos aquí la velocidad que la calculamos de acá, y tenemos, este sería el flujo. Bueno, podemos ocupar el mismo resultado, pero hay que calcular de P a de Z. De P a de Z, ¿cierto? Tenemos el A, tenemos la viscosidad, bueno, la viscosidad es conocida, eta, el radio lo conocemos, entonces nos falta conocer el gradiente de presión de P a de Z. Ya, ya, eso es un problema un poco, o sea, es bastante conceptual, pero sería el esfuerzo efectivo en la roca, sería la presión hidrostática m- menos la presión de fluido. O sea, si yo me paro a una profundidad Z, ya, bueno, aquí Z se mira para arriba. Si yo me paro a una profundidad Z, aquí por ejemplo, y yo mido la presión hidrostática, me va a dar un valor, rho Z, ¿cierto? Pero aquí yo tengo una cañería. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a hacer un ejercicio mental con la pizarra. A ver, comparte la pizarra. Miren, ¿se acuerda cómo se ocupa la pizarra?
Por lo menos nosotros acá no, profe. Ah, bueno. Ahí está, pizarras. Bien. Ahí, ahí sí, ¿se ve o no? Chuta. Sí, Sí, profe. profe. Ya, ya, supongamos que tenemos el volcán así. Y el volcán tiene densidad Rho sub B y supongo que ese t igual cero está acá arriba, a ese nivel, y crece para abajo. Si yo me paro aquí, ¿qué presión tiene? Densidad Rho sub B del volcán. Me paro en la base del volcán. ¿Qué presión tiene? Litostática. ¿Qué presión tiene? Profe, ¿no sería Rho BZG? Rho B ZG, exactamente. Es decir, es la densidad de la masa que está arriba, digamos, por la altura, ¿cierto? Por G. Ahora, supongamos que todo esto, un ejercicio mental, ya, todo esto fuera un triángulo, una pirámide de agua o de líquido. Y yo me paro aquí, en el cuello volcánico. ¿Qué presión tendría ahí? Lo mismo, pero otra densidad.
siempre sería ρGZ. En este caso, la densidad del líquido, ¿ya? Pero ahora tenemos, bueno, antes de hacer el cuello volcánico, ¿qué pasa si tienen cualquier piedra a una profundidad Z? Bueno, esto lo voy a dejar aquí en interrogación, ¿ya? ¿Qué pasa si tengo cualquier piedra y esa piedra tiene hoyitos, tiene porosidades? Y en los hoyitos tiene agua o cualquier líquido. ¿Qué presión siente la cavidad del hoyito? Supongamos que la densidad de la roca es ρ y la densidad del fluido dentro del hoyito o del hueco o del poro, esa es la palabra correcta, poro, es ρ sub L. El, ¿qué densidad siente en las paredes el poro? Voy a hacerlo más, en vez de ρ y ρ sub L, voy a ponerle efectivamente que la presión lidostática a este nivel es P, y acá es en el agua presión de fluido. O sea, la presión de la roca es P y la de fluido es P sub F. ¿Qué presión creen ustedes que siente la pared del fluido? Eso lo vimos cuando vimos el término esfuerzo efectivo. ¿Se acuerdan lo que es esfuerzo efectivo? ¿Sería la diferencia entre las densidades? Sí. O sea, el término de presión sería la presión de la roca menos la presión de fluido. Ahora, si lo escribimos en términos de presión hidrostática e hidrostática, sería, claro, sería G, la profundidad que estamos aquí, H, y la diferencia entre las densidades. ¿Entre qué? Entre la roca menos la del fluido. ¿Por qué? Porque la del fluido, ¿hacia dónde apunta la presión? Hacia el sentido contrario de la presión litostática. Por eso se restan, ¿cierto? Entonces aquí en la cavidad del agua, o sea, si tengo una cañería, un cuello volcánico, y tengo fluidos, y yo me paro en las paredes, chuta, tengo aquí el cuello volcánico. Tengo un fluido. La densidad del fluido es ρ sub L. La densidad del volcán ρ sub B. Si yo me paro en las paredes, va a ser lo mismo, ¿cierto? O sea, la presión efectiva va a ser la del fluido va a apuntar hacia afuera y la presión hidrostática va a apuntar hacia adentro. Esta va a apuntar hacia adentro y esta va a apuntar hacia afuera. Entonces yo voy a sentir la resta, es decir, G Z, me paro en cualquier Z, GZ delta ρ. Y delta ρ sería el volcánico menos el del magma. ¿Se convencen o no? Esa es la pregunta, conceptualmente. Ya, es una resta por la diferencia de presión. La del líquido apunta para afuera y la presión volcánica o de la roca apunta hacia adentro.
¿Se entiende o no? Sí, profe, se entiende. Ese sería el delta P. Bueno, volviendo al problema, como ya conocemos delta P, eh, me imagino que sea algo así. No. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Entonces ya estamos de acuerdo que delta P, por la diferencia de presión, sería el esfuerzo efectivo, presión hidrostática menos presión de fluido. Es decir, ρ sub B, GZ menos ρ sub L, GZ. Por lo tanto, si hacemos eso sería el delta P, el dividido por delta Z, se va el Z y nos queda eso. Es decir, o sea, G, ρ sub B menos ρ sub L. Entonces, tenemos listo el delta P de delta Z, lo reemplazamos aquí de la ecuación de acá, del Q, ahí está, menos pi a la cuarta, 8 eta de P de Z. La única dificultad aquí fue calcular el dp de Z, que ahí está. Pero esto es un flujo laminar. Aquí estamos asumiendo que, eh, que la viscosidad es mucho mayor que, o sea, es muy grande, entonces la viscosidad tiende a bajar. Sin embargo, la viscosidad no depende, no es tan constante en los magmas. Obviamente la viscosidad depende de la... Hay zonas que son de baja viscosidad, otras que son de más alta, y puede bajar a medida que se contamina con gases y va subiendo hacia la superficie. Entonces podría ocurrir que sea turbulento y entraríamos en este régimen. O sea, se acabaría el régimen laminar y entraríamos al régimen turbulento. Entonces ahí esta ecuación ya no se, esta condición no se cumpliría y entraríamos a un régimen turbulento. En ese caso, en ese caso, eh, bueno, tendríamos que hacer el cálculo de nuevo. F sería cero. Esto es para turbulento, ¿cierto? Cero, esta condición, 0,3164 por RE elevado a menos un cuarto. Entonces nos quedaría bueno, esta es la definición de F. F es menos 4A rho BZ promedio, o sea, BZ promedio al cuadrado por dp de Z. dp de Z lo conocemos, entonces conocemos F y ocupamos esta relación. 0,3164 en 1 Reynolds, recuerden, siempre es la densidad, o sea, la viscosidad dividido por, bueno, al revés, es, es la densidad por la velocidad por 2A dividido por eta. Creo que aquí hay un error. Este cuadrado está de más. No da al cuadrado. El número de Reynolds es, es rho, BZ promedio, 2A dividido por eta. Ya, ahí hay un error. Está de más está de más ese cuadrado. Ya, bueno. Y está al revés porque acá hay un menú elevado a un cuarto. Si ustedes hacen el álgebra, hacen el álgebra, por ejemplo, despejar aquí con estas dos, esta ecuación de aquí y esta de acá, despejan B, van a llegar a esto. Ya, van a llegar a esta expresión un poco complicada. Y con ese B
pueden recalcular el flujo volumétrico, que sería pi a cuadrado por bz promedio, y le va a dar un flujo distinto, 18, 14,8 a, esto es un factor geométrico, con una viscosidad más complicada. Ya, se puede hacer ese análisis. Este Q de pi a cuarto bz promedio es la definición de flujo volumétrico. O sea, atravesando una sección transversal, si se coge el promedio, sale la integral y nos queda bz promedio. Sí, ahí está. Q igual a pi a cuadrado bz promedio. Pi a cuadrado bz promedio, que es la sección transversal, el área, multiplicado por la velocidad promedio que está atravesando esa área. Y ahí tendrían ese nuevo flujo, pero para el caso laminar. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es laminar o no? Bueno, va a depender de RE. Y para eso tienen que ocupar esta gráfica. Si están en el régimen turbulento, se ocupa esta ecuación, esta expresión. Si están en el flujo laminar, ocupan esta otra expresión, que es laminar. Y va a depender de los valores de RE, y RE va a depender a su vez de la velocidad promedio, de la viscosidad, del largo y de la densidad. ¿Ya? Así que podría haber un flujo turbulento en un cuello volcánico, eventualmente. Bien, ahora vamos a ver una herramienta súper poderosa para calcular los flujos en problemas geológicos o cualquiera, que son las funciones de corriente, que son una especie de, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un flujo, son estas líneas de corriente, estas curvas, ya, estas curvas. Esto es el flujo, po, y se dan cuenta, en cada punto es un campo vectorial. En cada punto yo tengo un vector. Cada punto, por ejemplo, aquí el vector va así, después va así. Me muevo en el área, o sea, en el espacio XZ y tengo este vector. Es un campo vectorial y ese campo vectorial está dado por Vx y por Vz. Y cada Vx y cada Vz depende de X y de Z. Entonces, claro, uno cómo encuentra Vx y Vz, bueno, resolviendo la ecuación de Stokes. Es decir, eso es lo que hicimos acá, por ejemplo. Dijimos que Vr valía cero, Vz vale cero y Vz no vale cero. Y encontramos Vz. Bien. Pero en la mayoría de los problemas sí depende de si hay componente en X y Z. ¿Ya? Y ahí, bueno, ¿qué habría que hacer? Tomar esta ecuación, porque esta ecuación es vectorial. En la componente X se resuelve para Bx, esta misma para Z se resuelve para Z y encontramos Bx, Bz. Pero generalmente resolver esto es un poco complicado. Depende de la ecuación diferencial que nos quede. Bueno, hay una herramienta que nos permite, que nos facilita un poco ese cálculo, y eso es la función de corriente, o stream function. ¿Y qué es lo que es la función de corriente? Bueno, es una función escalar, que la vamos a llamar psi, y cumple lo siguiente. Cumple que Bx es menos de psi de i, y Bi es de psi de x. Es decir, se define psi tal que su derivada con respecto a i negativa es Bx, y su derivada con respecto a x es Bi. Si se define de esa forma, podemos ver lo siguiente. Podemos ver que de Bx a dx es la segunda derivada cruzada negativa por definición de Bx, y Bi de psi de i es la segunda derivada positiva de psi de x. Por lo tanto, si yo sumo de Bx a dx más de Bi a di, que es la divergencia, ¿cierto? La divergencia de la velocidad, esto más esto es cero, entonces se cumple la ecuación de continuidad.
Conclusión, al definir si de esta forma, se cumple la ecuación de continuidad. Segundo, si yo tomo la ecuación de Stokes sin fuerzas de inercia, recuerden la ecuación de Stokes es esta, esa, ecuación 15, sin fuerzas de inercia F, si yo la ocupo y derivo con respecto a X, me va a quedar menos de P de X. De aquí las derivadas con respecto a, bueno, aquí va a quedar, esto, aquí teníamos el laplaciano. Entonces, por ejemplo, de segunda a de X segunda va a quedar con respecto a X, eh, bueno, va a quedar eh, de X tercera a de X tercera, pero aquí yo estoy ocupando el tiro la redefinición de sí, por que Bx es menos de sí a de y Bi es de sí a de X. Entonces aquí yo ya reemplacé por los sí y me quedan derivadas terceras, ¿ya? Derivadas terceras cruzadas, y acá me queda con respecto a i cubo. Esto es en X, y acá ocupo para BI, que es decía de X, me queda derivada cúbica y derivada cruzada tercera. Aquí es puro reemplazar nomás, ninguna gracia. La gracia es que si yo vuelvo a derivar esto, pero con respecto a, a y, la primera ecuación, y la segunda con respecto a x, y las resto, se van a ir las presiones, y acá me va a quedar 0, a la izquierda me va a quedar este operador. O sea, me va a quedar estas cuartas derivadas. De c a la cuarta a dx a la cuarta, más dos veces derivada a la cuarta por derivada a x segunda y y segunda, y acá la derivada cuarta de sí, con respecto a y. Esto que está acá es matemáticamente un operador que entiendo que se le llama operador biarmónico, que es lo siguiente. Es, se le llama biarmónico a la cuarta y se denota así como un cuadrado. Fíjense que esto es un cuadrado. Es como elevar al cuadrado, pero en vez de aplicar multiplicación, aplica derivada. Por ejemplo, elevamos al cuadrado, de aquí va a quedar a la cuarta, dos veces este por este, entonces va a quedar a la cuarta, y acá va a quedar a la cuarta. Pero es derivada, no es elevado al cuadrado, pero es lo mismo, ¿ya? Por eso se le escribe así. Operador biarmónico es el laplaciano al cuadrado, pero en términos de derivada, ¿ya? Ese es el operador biarmónico, es el cuadrado del operador laplaciano. Bueno, hasta ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que yo puedo, en vez de resolver esta ecuación que es más complicada, de dos variables, si yo soy capaz de resolver esta ecuación para una variable que es psi, que es una función escalar, y la encuentro, entonces me basta después con derivar con respecto a y, con el signo menos, y tengo bx. Derivo la psi con respecto a x y tengo bi. Listo. O sea, si yo encuentro psi, encuentro bx y bi. ¿Ya? Esa es la gracia de resolver la ecuación biarmónica en vez de resolver la ecuación de Stokes, que están relacionadas a través del operador biarmónico. Ahora, la función psi, que es la función de corriente, tiene un significado físico, ¿ya? Tiene un significado físico. Les voy a dejar
esta para que lo lean después, pero me gusta más esta interpretación que es más intuitiva, que es lo siguiente. Supongan ustedes que tienen un, aquí hay un campo vectorial, ¿cierto? Velocidades. Y dijimos que la velocidad v del flujo es Vx y Vy. Y definimos menos de psi a de i Px y Vy de psi a de x. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, o sea, claramente, recuerden que sí es un escalar, una función escalar que depende de x y de y. Claramente el gradiente de psi es de psi a de x, coma de psi a de y, ¿cierto? Es un vector. Ustedes están de acuerdo, o sea, es obvio, ¿cierto? Que si ustedes toman el vector v y lo multiplican por el gradiente de psi, les va a dar cero. O sea, eso por eso menos, ¿cierto? Eso por eso le va a quedar cero. Es decir, b es perpendicular al gradiente de psi. Ahora, si yo tengo la función psi, este gradiente, ¿cierto? Si yo dibujo la función psi en el espacio como una especie de eh, curva de nivel, ¿ya? O sea, sí constante. Digo, sí igual constante, porque recuerden, sí es una función de x de y. Si sí es constante, entonces me va a quedar una línea de nivel, una curva de nivel. La pregunta es, ¿qué dirección tiene el gradiente de sí con respecto a las curvas de nivel? Pregunta de cálculo de varias variables. ¿Qué dirección tiene el gradiente de una función de dos variables con respecto a su línea de contorno o a sus curvas de nivel? ¿Entiende la pregunta o no? Eh, ¿Sí? profe, el gradiente sería como normal a las curvas de nivel. Sí. El gradiente siempre es perpendicular a las curvas de nivel. El gradiente es en otras palabras, el gradiente es la dirección de máximo crecimiento. El gradiente es la dirección de máximo crecimiento. Por lo tanto, su dirección opuesta, entre comillas, perpendicular en este caso, sería la de menos crecimiento, que es la dirección constante. ¿Ya? Entonces, cuando es curva de nivel constante, o sea, una curva de nivel es un valor constante de esa función, como cuando hablan los periodistas, la cota 1000, por ejemplo, la cota no sé cuánto, eso en topografía, eso es una cota, es algo constante, ya, una curva de nivel.
que nosotros también llamamos en geofísica o en física isocontorno, ¿ya? Isocontorno, que es un contorno y un valor constante. Ya, eso es lo mismo. Isocontorno, línea de contorno, curva de nivel, es lo mismo. Y eso es un valor constante. Entonces, el gradiente es de dirección perpendicular al valor constante y en la dirección de máximo crecimiento, normal. Por lo tanto, si el gradiente de sí es perpendicular a B, porque eso es lo que estamos demostrando, ¿cierto? Aquí B es tanto, el gradiente de sí es tanto, demostramos que de sí es normal a B. Conclusión, las líneas de contornos de sí son paralelas a B. Obvio, si, si las líneas de contorno son perpendiculares a B, perdón, los gradientes de sí son perpendiculares a B, entonces sus valores constantes son paralelos a B, po. Eso es lógica, ¿cierto? Si su gradiente es perpendicular, entonces sus líneas de contorno son paralelas a B. Conclusión, si son paralelas, significa que las líneas de contorno me dicen el flujo de B. Esa es la gracia. Entonces, si yo encuentro sí, entonces basta con que ustedes grafiquen la línea de contorno de sí y tienen el flujo. Y se acabó el problema de la gráfica, digamos. Ustedes encuentran la función sí, que depende de x y de y, calcula su línea de contorno y tienen el flujo del problema. El flujo del fluido. ¿Ya? Esa es la gracia. Por ejemplo, aquí hay un problema que estamos pensando para la tarea uno, pero por ejemplo, aquí hay un flujo de esquina en el cual se tiene, eh, se tiene una grilla. Bueno, aquí tienen el espacio ZX. Esto es un centro de expansión. Ya aquí va ascendiendo un material astenosférico y empieza a formarse la litósfera en la superficie, pero que hay un flujo que se llama flujo de esquina, que va que es simétrico, va para allá y va para acá. O sea, cuando se forma un centro de expansión es una divergencia de las placas y se va expandiendo y formando un centro de expansión. Entonces, eh, aquí uno podría calcular la ecuación de Stokes y calcular cada flechita con cada vector, campo vectorial, Bx y Bz, resolviendo la ecuación de Stokes, que está de acá, la ecuación 11, esa, la ecuación 15, ¿verdad? Pero es más fácil encontrar la función psi, y una vez que encuentre la función psi, grafica la grilla, esa es la grilla tiene un valor, o sea, es una función, es un archivo, si quieren verlo así, es un archivo X de tres columnas, X, y el valor de la función psi. Entonces grafican en cada punto X, y un valor con un color de la función psi. Ya, un color, acá están los colores positivos y acá están los colores negativos. Pero son simétricos, o sea, son cosas de cambiar el signo nomás. Grafican la grilla y grafican las líneas de contorno. Por ejemplo, aquí tenemos la línea de contorno de 0,15, 0,05. Cada punto de esta curva tiene el mismo valor 0,05. Está 0,1, cada valor tiene un valor de 0,1, 0,15. Y ese flujo está acá dibujado en rojo, y eso sería el flujo. ¿Ya? Así es más fácil resolver.
calcular los flujos o graficar los flujos del fluido. Esa es la gracia de encontrar la función psi. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Ya, entonces vamos a ver la primera aplicación a un problema geológico ocupando la función de corriente. ¿Ya? Vamos a ver el flujo glacial. Perdón, el rebote postglacial. Rebote postglacial. ¿Ya? Entonces aquí vamos a calcular la función de corriente y vamos a calcular el flujo glacial en la astenósfera, que sería como lo que pasa acá adentro. A ver, ya, este es un tema súper clásico en geodinámica y en geología, que podemos partir por aquí. Aquí tenemos una, un lago. Esto está en Canadá, por ejemplo, pero también debe haber cosas parecidas en Patagonia, Escandinavia, Alaska, países, o sea, lugares polares, o sea, lugares con glaciar. Y tenemos un lago glacial, y, pero el lago acá no se ve bien, está a la derecha, está más la parte más profunda. Entonces, aquí se ve la línea de contorno, perdón, se ven las paleoplayas, paleolíneas o paleocurvas, que son como las playas o la línea de costa eh, del pasado. O sea, en el pasado esta fue la línea de costa, en un pasado más reciente esta fue la línea de costa, en un pasado aún más reciente fue esta la línea de costa, y así, hasta llegar a la línea de costa actual. Entonces, ¿cómo se explica esta forma? ¿Qué pasó aquí para tener esta forma? Que debió irse levantando lentamente la línea de, entre comillas, costa. Claro, o sea, toda la litósfera ahí se fue levantando, se levantó continuamente en el tiempo para cada tiempo tener una línea de costa distinta. Entonces, en resumen, hubo un alzamiento. Ya, como lo dice el título de la diapositiva, hubo un alzamiento de la litósfera y, y es continuo, podemos ver que es continuo. Eh, en resumen, uno podría ir al lugar, mapear cada línea de costa, sacar una muestra y datarla, o sea, encontrar la edad geológica y medir la altura. Entonces uno tendría una serie de tiempo de altura y edad. Entonces uno podría graficar, por ejemplo, estos puntitos son edad antes del presente y altura o alzamiento. Ya, entonces tendría altura y alzamiento. La parte más presente, la línea de costa más presente, más actual, más fresca, va a tener un alzamiento menor y las más viejas van a tener un alzamiento mayor. Entonces, estamos claros que se levantó. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que levanta esto? Que levanta la litósfera. Bueno, ese es el problema. El mecanismo que levanta la litósfera es el siguiente. Ustedes tienen Esto fue un lago glacial, o sea, hubo un glacial o claro, un campo de hielo. ¿Y qué hace el campo de hielo o el glacial? Bueno, son campos son muy grandes, ¿ah? Estos son como del porte de un país entero, como de la era glacial, ¿ya? Estamos hablando de hace 5 millones de años hacia atrás o los periodos
en que ocurrieron estos glaciales, estamos hablando de glaciales de rayos de miles de kilómetros, ya son bastante grandes, y como es más pesado que el aire, obviamente ejerce un peso sobre la litósfera y ¿qué hace la litósfera? Se flecta, ya se flecta, la flexura. Eso es, de cómo se flecta, eso lo vamos a ver en geodinámica con el tema de flexura, flexura elástica, ¿ya? Entonces aquí se va a comprimir, la parte de arriba se va a comprimir y la parte de abajo se va a extender. Esta es la litósfera, lo que está en naranjo es la litósfera, pero abajo tenemos la astenósfera. Y la astenósfera se comporta como un fluido en tiempo geológico, por lo tanto es un fluido con viscosidad eta. ¿Y qué pasa con el fluido cuando ustedes lo empujan por el peso? Bueno, siempre el fluido va a ir de mayor presión a menor presión, va a alejarse. Aquí empujado se va a alejar. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando se derrite el hielo? Bueno, el hielo se derrite y se va el peso, se va la carga. ¿Qué hace la litosfera? Se recupera, se alza. Entonces, esto de compresión a presión cambia a tensión y compresión abajo y empieza a subir lentamente. Bueno, primero hay un rebote instantáneo, que es la parte elástica, pum, pero después, como esto de abajo es un fluido viscoso, ¿qué pasa? Como se descargó, aquí queda menos presión, entonces el fluido tiende a ir para arriba. El fluido tiende a ir para arriba, el fluido viscoso, y empieza esto a ascender en forma continua en el tiempo, y eso es lo que se llama rebote postglacial, ¿ya? Rebote postglacial o postglacial rebound. Entonces, esto sigue en el tiempo levantándose. Aquí queda un lago, ¿cierto? Queda un lago, entonces sigue levantándose, entonces el agua se va hacia el centro, la parte más profunda, y las costas empiezan a alzarse, ¿ya? Esto es carga y descarga. Y esto es un proceso dinámico y continuo. Em, ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna pregunta, gracias. Bueno, ahora ese flujo que está ahí abajo, en la astenósfera, se puede modelar. Eso es lo que vamos a hacer con Navier-Stokes. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, eh, bueno, la edad de hielo de estos glaciares tiene una edad de aproximadamente 10.000 años desde que empezó a derretirse. O sea, estaban de antes formados los hielos, ¿ya? O sea, los glaciales, y, y se empezaron a derretir hace 10.000 millones de años. Entonces ahí empieza el rebote postglacial. Entonces, ¿cómo se mueve este flujo? Bueno, vamos a asociar aquí ven ustedes una flexura, ¿cierto? Que tiene una longitud de onda. Esa longitud de onda clásica que está relacionada con el glacial mismo, tiene una longitud de onda lambda, que en el caso de Canadá se estima a 3.000 kilómetros, ¿ya? Bastante grande. Y una vez que se derrite el glacial o el hielo, hay un desplazamiento inicial. Eso es lo que me faltó decir. Aquí este problema es un problema elastoviscoso o viscoelástico, porque por un lado la flexura es elástica, perdón, la litósfera es elástica a gran escala y la astenósfera es viscosa. Entonces el sistema va a ser viscoelástico, ¿ya? Entonces, eh,
Una vez que se derrite el hielo, hay un rebote instantáneo que es una respuesta elástica. La reología elástica no depende del tiempo, son instantáneas, ¿ya? Son atemporales. Y esa es la respuesta inicial, el rebote inicial, ¡pum! Pero después esto sigue subiendo, subiendo, subiendo de forma continua, ¿ya? Pero esto no va a servir como condición de borde en t igual 0. Y esa respuesta inicial está asociada a la longitud de onda lambda y una amplitud omega, o sea, WM0, es una constante, y sería un coseno de 2pi x lambda, ¿cierto? Esta forma es un coseno, esto que está aquí es un coseno, con el máximo en x igual 0. Vamos a poner x igual 0 aquí en el centro y, y para la izquierda y para la derecha, o sea, izquierda negativo, derecha positivo. Bueno, ya, eso. Eso sería la forma inicial, coseno de 2pi x lambda. Si la amplitud es negativa, es positiva, se fue para abajo. ¿Ya? Como siempre en geofísica ponemos el eje Z para abajo porque la profundidad crece para abajo, obvio. Y para arriba es negativo porque va en contra de la profundidad. Entonces, si W es positivo, se tiene un desplazamiento descendiente, subsidencia. Si va para abajo, subsidencia. Si va para arriba, ascendente, alzamiento. ¿Ya? ¿Qué más? En el equilibrio, ¿qué pasa para el tiempo infinito? O sea, si pasa mucho tiempo, ¿qué dice pasar con la flexura? O sea, sí, con la flexura. La flexura depende del tiempo, ¿cierto? Va subiendo, va subiendo, va subiendo. En el tiempo, si pasa mucho tiempo, tiene que llegar al equilibrio. Es decir, sin hielo, en equilibrio, es decir, llegar al nivel normal. En otras palabras, W debe tender a cero en tiempo infinito. Condición inicial vale W sub M. Esto. Esta es la condición inicial. De ahí parte. Otra cosa, la flexura es mucho menor que lambda. O sea, el lambda es, aquí está exagerada la componente vertical, pero este largo es mucho mayor que esta deflexión. Ya. Si W es negativo, dijimos que vamos a tener un desplazamiento ascendente, es decir, alzamiento. ¿Ya? Si W es positivo, subsidencia. Si W es negativo, alzamiento, la presión es positiva y el flujo presiona hacia arriba. Es decir, si tenemos alzamiento, la presión aquí que se siente es positiva y esto presiona en la base. ¿Ya? Por eso es presión positiva que presiona en la base. Al revés, si hay subsidencia, o sea, nos vamos para abajo, se hunde, la presión es negativa y ¿qué pasa con el flujo? ¿Por qué decimos que es negativa la presión? Porque se aleja de la superficie, de la base de la litosfera. Se aleja como una succión, como que el fluido fuera absorbido hacia abajo. Por eso es una succión o presión negativa. Succión es presión negativa y presión positiva es la presión que es sobre la superficie. ¿Ya? Aquí hay absorción y aquí hay presión. El rebote postglacial ocurre debido a la naturaleza del flujo viscoso de un semiespacio. Vamos a subir un semiespacio infinito de la litosfera para abajo, manto estratosférico, y el flujo puede ser determinado resolviendo la ecuación biarmónica para la función de corriente psi, es decir, para esta ecuación. Esta ecuación biarmónica. Y el operador biarmónico, ustedes escriben eso igual cero. Ya, pues, tenemos las ecuaciones de borde,
tenemos la función de corriente, o sea, tenemos las funciones iniciales y de borde. Ahora hay que encontrar sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí la función sí depende de x y de y. Tenemos que ocupar una... Aquí son métodos matemáticos y vamos a ocupar el método de separación de variables. Vamos a ocupar seno en la parte de la dependencia en x y una función y por determinar en y. Eh, bueno, el i que vende ahí es como esperable. Y el seno, ¿de dónde salió? Bueno, en realidad este problema lo hicieron hace mucho tiempo y, y, y viene más que nada de que en alguna parte yo voy a tener que derivar esto con respecto a i, perdón, calcular la función b sub i, la velocidad b sub i, y la función b sub i, la componente b sub i sabemos que es decía de x, ¿ya? Entonces, la derivada de la función sí tiene que ser va a ser un coseno, por eso fue un coseno. Derivada de seno, coseno. ¿Y por qué coseno? Porque la velocidad v sub i, vamos a ver más adelante, ya da lo mismo si, o sea, lo vamos a ver más adelante en detalle. La función v, la velocidad vertical v sub i está relacionada con esto, ¿ya? Por eso sale el coseno, por eso sale el seno, porque la derivada del seno es coseno, ya es una justificación, pero da lo mismo, ¿ya? Lo que importa es que esta función se les va a dar la forma en que se conoce la ecuación o lo pueden sacar con inteligencia artificial qué forma de función ocupar. Lo importante es ocupar las funciones de borde bien y encontrar la función sí. Bueno, supongamos que la función sí tiene esa forma. Seno 2πx lambda por una función sí. Falta encontrar la función sí. ¿Qué hay que hacer? Obviamente, ocupar la ecuación biarmónica. ¿Qué significa eso? Bueno, derivar cuatro veces la función sí con respecto a x, derivar cuatro veces con respecto a y derivar las cruzadas con respecto a x y con respecto a y imponer esa condición, esa ecuación, que es la ecuación biarmónica. Y eso le va a dar esta ecuación de acá. Eso. De ahí, ¿qué solución? Ahí ustedes recordarán el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, EDO, y se acordarán que la función que satisface esa condición, esa ecuación diferencial, es una función exponencial con constante m por encontrar y, y también las lineales, o sea, y por la exponencial. ¿Ya? En otras palabras, supongamos que tiene una forma m a la i, derivamos cuatro veces, derivamos dos veces, reemplazamos acá y despejamos m. Ahí está m a la cuarta, despejamos y m tiene dos valores, vale m más menos 2pi sobre lambda. Entonces las soluciones para i sería el valor positivo, el negativo y multiplicado por i, esta y esta otra por i. Ahí están son una ecuación de cuarto orden y tiene cuatro soluciones. Ahí están. Y cada una de estas tiene una constante. A, B, C, D. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial, o el biarmónico en general, es esta de acá. Si ustedes ocupan esta ecuación, la darían cuatro veces con respecto a X, con respecto a Y, pues las cruzadas le va a dar que satisface la ecuación biarmónica.
¿Ya? Hasta acá, matemática. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de borde? Para A, B, C y D. Hay que separar las condiciones de borde de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales las vamos a ocupar después. Primero, encontremos las condiciones de borde A, B, C y D. ¿Qué pasa si I tiende a infinito? ¿Qué pasa con este término? Si I tiende a infinito. Fuerte. Si el valor y tiende a infinito, la exponencial se hace cero. Ya, entonces no hay problemas con esta. Con esta, Tampoco. tampoco. Y con esta, Con las otras dos, sí. ya. Entonces, ¿qué hay que Porque hacer? ¿Qué hay que hacer entonces? Porque no queremos determin- queda determinar las constantes. Y para que eso no explote, C y D tienen que ser cero. exactamente. Entonces, para que no haya, queremos soluciones infinitas. Siempre en física queremos soluciones infinitas. Porque si fuera infinita, estaríamos hablando de energía infinita y eso es imposible en el mundo físico. Entonces, C y D son cero. ¿Ya? Entonces nos queda así. Bien. Bueno, ahora podemos calcular Bx, que es menos decía de y Bi, que es decía de X. Derivado con respecto a y, ahí está. Y derivado con respecto a X, ahí está. Tenemos Bx y Bi. Ahora, eh, ahora viene una cuestión de borde más complicada. O sea, más conceptualmente más complicada, que es la siguiente. Matemáticamente, b sub x en y igual cero es cero. Ya, ¿qué es lo que es eso? Si ustedes miran el diagrama, ahí, y se pone en la interfase litósfera a astenósfera. Esa es esa es la interfase. Ahí, justo ahí, el flujo va a llegar, va a estar entrando, y ese flujo va a ser normal y esto es flujo de velocidad, ¿ya? Flujo de velocidad. Y ese flujo, justo en la interfase, no acá, no a esta profundidad, justo en la interfase. En principio, ese flujo V sub X, V sub Y, va a tener una componente horizontal y una vertical. En principio. Pero físicamente o geológicamente hablando, ¿puede tener componente V sub X? Bueno, la litósfera se mueve para arriba y para abajo, sube o baja. No se mueve para la izquierda ni para la derecha. O sea, lo que empuja de aquí, lo empuja para arriba o lo succiona para abajo. Entonces la pregunta es, ¿se convencen de que la velocidad en X es cero en la interfase? Sí, probablemente, creemos que sí. Porque si no fuera así, se movería para el lado. Y eso no ocurre. Se mueve para arriba o para abajo. ¿Ya? Entonces hay una condición de fijación, digamos, de empotrarla verticalmente. Se mueve para arriba o para abajo. Por lo tanto, podemos decir que en la interfase, ahí está,
Bx en I igual W, W es como la interfase porque es la flexura, es cero, ¿ya? Y eso es porque el manto se comporta como un fluido y está cubierto por el manto litosférico rígido que consideramos que solo se desplaza en la vertical, ¿ya? Entonces eso está bien. Y en W, que es la interfase, Bx igual IW. Bien, bueno, pero ahora podemos hacerlo un poco más simple, y es que, eh, y es que como W es mucho menor que lambda, ¿ya? W es, recuerda que lambda es como 3000 kilómetros, entonces como W es mucho menor que lambda, podemos hacer una aproximación. En vez de hacerlo esta condición en i igual W, la podemos hacer en i igual cero, porque W es pequeño comparado con lambda. Si hacemos eso, ocupamos la ecuación esta, imponemos i igual cero, aquí va a quedar uno y qué sé yo, y esto es igual a cero y nos da que B vale dos veces pi a lambda. 2 pi a dividido por lambda. Entonces encontramos B. Luego reescribimos la ecuación psi, Bx y Bi con el B conocido y nos queda en función de A de esta forma. Psi, Bx, Bi. ¿Ya? Notar que aquí ya hemos como casi resuelto el problema porque tenemos psi, Bx y Bi. Solamente que falta el A. Bueno, ahora podemos ocupar otra condición de borde, que es el balance de presión en la interfase, en I igual cero o en I igual W, el balance de esfuerzos, ¿ya? Debido eh, al alzamiento o profundidad de la flexura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la, la litósfera, ¿ya? Y esta se hunde, una cantidad W, en ese punto, ¿qué va a pasar? Va a haber una presión, ¿cierto? La presión P que hablábamos, la succión, aquí habría succión y aquí habría presión. No al revés. Aquí habría presión y aquí habría succión. Ahora, esa presión, aquí hemos hablado de los signos nomás. Aquí hay succión, presión y aquí hay succión. Pero la magnitud de esa presión va a estar dada por el hundimiento. A mayor hundimiento va a haber mayor presión. A menor hundimiento va a haber menos presión. Ustedes han hecho el experimento, o no experimento, pero cuando eran ustedes chicos, eh, que están en la playa con una pelota y la hunden con la mano hacia abajo, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta que, o una tabla de madera, la empujan hacia abajo y va a haber una fuerza de empuje, ¿cierto? Una fuerza de empuje que va a reaccionar hacia la dirección contraria a la cual ustedes ejercen la presión. Esa es la presión de reacción. Entonces aquí es lo mismo. Si yo mientras más lo hunda, va a haber mayor presión. Mientras menos lo hunda, menos presión. Y eso en el fondo es una fuerza de empuje que sería menos ρm GW, ¿ya? Que es como, o ρm GW, ¿ya? Aquí sería esta, ¿cierto? La fuerza de empuje ρm GW, ¿ya? Porque es manto estenosférico, este es el fluido, ¿ya? Por W.
Este es el principio de Arquímedes, la fuerza del fluido por, bueno, la fuerza de empuje es esto por área, pero sería esto por el volumen, pero como estamos en una sección, estamos hablando de presión, sería W nomás, que es lo que se hunde, por G por rho m. Y esto es la densidad del fluido desplazado. Se desplazó este fluido de densidad rho sub m, se desplazó para abajo, entonces reacciona con una presión rho mg. Ahora, obviamente, ese, el W dijimos que era positivo si se hundía y negativo si si se alzaba, ¿cierto? Si se alzaba. Bueno, aquí aparece con menos, porque menos lo que siente, es hacia adentro. Entonces, si es positivo, si en este caso es positivo, vamos a tener que esto es, si esto es, ah, si W es positivo, vamos a estar acá, entonces vamos a tener succión, vamos a tener presión negativa, porque va a querer esto positivo, positivo, negativo, succión, vamos a tener succión, presión negativa, ahí está. Si W es negativo, o sea, tenemos alzamiento, negativo por negativo, positivo, entonces tenemos presión positiva y se va para arriba. ¿Ya? Eso sería el P, ¿ya? En magnitud, en magnitud. Bueno, el signo menos está metido acá, de la presión de fluido, que apunta hacia adentro. Esta es la magnitud. Entonces, un esfuerzo normal, sería, bueno, aquí estamos calculándolo. El esfuerzo normal, esto es genérico, el esfuerzo normal, pues según la ecuación constitutiva, es menos P, ¿cierto? Más el esfuerzo diatórico. Aquí iría la matriz de identidad, pero como estamos en la componente I menos P normal. Ahora, la componente de diatórica es dos veces eta de BI a DI. Ya esto es la tasa de deformación en I es normal con 2 eta. Y esto lo estamos todo evaluando en la interfase, por eso lo evaluamos en igual cero, que en realidad es igual W, pero como W es mucho menor que lambda, se puede hacer igual cero. Esto va a ser igual al peso, ¿ya? Rho mgw, el peso. Entonces, el B sub I ya lo conocemos. Ahí está. B sub I, ahí está. Derivamos con respecto a I, igualamos en igual cero. Y adivinen lo que le va a dar. Le va a dar que esta expresión vale en igual cero, vale cero. Vale cero. Entonces nos queda la ecuación simplemente menos rho m, el signo menos de aquí pasa para allá. Por eso queda esa expresión. P vale menos rho m GW. ¿Ya? De aquí viene. La presión de fluido vale menos rho m GW. Entonces, muy bien, pero aquí no podemos calcular A. ¿Ya? Queda pendiente. Pero podemos hacer otra cosa. Podemos calcular P. O sea, podemos ocupar la ecuación de Stokes ahora. ¿Ya? Que es esta, de la componente X menos de P de X más eta el laplaciano de B sub X igual cero. Si ocupo este P, quizás de aquí salgan las A y pueda resolver lo que estoy buscando. Entonces, bueno, como conozco Bx, derivo dos veces con respecto a X y dos veces, ahí está el Bx, derivo dos veces con respecto a X, dos veces con respecto a Y, y me queda esta ecuación, perdón, me queda esta ecuación, igual a un igual cero, y me queda esta ecuación.
Entonces, de P de X igual 0 menos 2 eta A 2pi lambda Q seno de 2pi X lambda. ¿Qué puedo hacer ahora? Mm, Puedo integrar, por ejemplo, puedo integrar con respecto a P, o sea, con respecto a X. Aquí me va a quedar P igual a esto por coseno, ¿cierto? Me va a quedar P por menos coseno, o sea, menos por menos, chuta. Derivada del coseno, siempre se me olvida. ¿Cuánto le deriva el coseno? Menos seno. Menos seno. Entonces, integro aquí y me queda coseno. Eso es P. Pero yo ya sé que P vale menos rho m por G por W. Lo pongo ahí. Ahora puedo despejar W. Ahí está. Menos 2 eta lambda rho mg 2 pi a lambda cubo coseno de 2 pi x. Encontré una relación entre lambda, perdón, entre W, la flexura, y bueno, y las constantes y X. Pero ahora me falta, en el fondo, encontrar el A, ¿ya? Pero antes de eso, podemos notar lo siguiente. Podemos notar que, puta, se me acabó el tiempo. Lo, lo, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero como les decía, W está relacionado con velocidad vertical. ¿Por qué? Porque la flexura W es lo que se hunde o lo que sube, ¿cierto? La subsidencia o el alzamiento, para arriba y para abajo. La velocidad V sub I en la interfase es la velocidad de este punto, de la interfase para arriba y para abajo. Ese es V sub I. Entonces están relacionados. Solamente que, como están relacionados, simplemente la derivada temporal de W, porque W es un desplazamiento. La derivada temporal de W es V sub I. Eso es todo. En la interfase. Solamente en la interfase. Entonces aquí hay una relación entre velocidad vertical y W de t. Entonces, ocupando este resultado, vamos a imponer, vamos a ver la densidad, la condición temporal, y con eso vamos a poder despejar W como función del tiempo, porque recordad que esto es un problema que depende del tiempo. Y ahí vamos a poder ver, vamos a poder compararlo con una serie de tiempos de mediciones en terreno y ver cómo se levanta la litósfera. ¿Ya? Entonces vamos a seguir la próxima clase. ¿Alguna pregunta de terminar? No, profe, ninguna pregunta por acá. Ya. Entonces, seguimos el jueves y el control uno con 7 votos tenemos un disidente, pero va ganando el 30 de abril. Ya. En principio sería el 30 de abril, entonces el control uno. Voten en geodinámica, también puse una fecha. ¿Ya? Sí, profe, queríamos igual hablar de eso porque una de las opciones que puso es en semana de receso. Se me iba. ¿Y cuál fue esa? La del. A ver, voy a poner. ¿Se podrá? Sí, Geodinámica. sí. Eh, la del 23 de Darceto, ¿cierto? No, el 16. La del 16. Ahí, la del 16 de Darceto. Entonces tiene que ser 23 nomás, po. No hay problema con eso.
Tendría que ser el 23, claro. Y votaron todo eso. Ya. Son 2 personas. Son 3 personas, sí. Ya, entonces voy a poner el tiro aquí. Es que yo no voté por el mismo. Control 1, fecha. Es el 16, ¿no es cierto? ¿Cuándo Claro, es el 16, 16? semana de receso. ¿Cuándo es Semana Santa? El 18. A ver, Sí, en la misma semana. el abril, el feriado es el 18. La, Esta es el receso, esta, o la que sigue. no, esa. Entonces tiene que ser el 23. Claro, el 23 tendría que ser el control. Ya. Sí, porque pensé que iba a ser En, solo el 20. en la semana del 14 es receso. Por lo tanto, el C1, control 1, será el miércoles 23. Ya. Ya, de ahí vemos lo que entra en la clase de mañana o de hoy día, de más tarde. Súper, muchas gracias, profe. Ya, listo. Chao, gracias. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Gracias.